Buenas tardes, amados hermanos de Casa de Dios y Puerta del Cielo. Ya estamos listos para nuestra reunión de este viernes, 7 de la noche. Está cayendo un aguacerazo, ¿verdad? Una tormenta. Esperemos en Dios que no se interrumpa la transmisión, ¿verdad? Y declaramos que esa lluvia en lo natural es un reflejo de una lluvia en lo espiritual. Una lluvia del Espíritu Santo, ¿verdad? Trayendo paz, trayendo sanidad, trayendo gozo, trayendo alegría sobre nuestras vidas. Así es que pues vamos a dar inicio a nuestra reunión del día de hoy y vamos a empezar como siempre, ¿verdad? Orando y poniendo este tiempo en las manos de Dios. Que sea el Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos traiga sabiduría, revelación de su palabra y de todo lo que estamos viviendo. Así es que cierre sus ojos y vamos a orar. Y vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús venimos delante de tu presencia con el único anhelo y el único deseo de poder recibir más y más de ti, Señor. Espíritu Santo, háblanos a través de tu palabra. Muéstranos qué es lo que tenemos que hacer para poder caminar en libertad, para poder caminar en sanidad, para poder caminar en esa bendición que solamente tú ofreces a través de tu Hijo Jesucristo. Te bendecimos en esta hora y te pedimos tu guianza y tu dirección. Espíritu Santo, yo te pido que te manifiestes en este lugar y en cada hogar donde estén viendo este video, Padre. Espíritu Santo, haz tu obra preciosa, haz tu obra, extraña obra en cada uno de nosotros. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén y amén, amados hermanos. Gracias, Señor, porque podemos estar aquí. Sean todos bienvenidos en el nombre de Jesús a una reunión más de la palabra de Dios, ¿verdad? Hemos estado pendientes de las noticias del gobierno del estado, platicando con nuestro pastor David Shepherd, con otros pastores, de cuándo se va a reabrir esta situación de la pandemia, cuándo se van a reabrir los templos, las iglesias. Y la verdad, amados hermanos, es que no hay fecha, ¿verdad? Le preguntaba a un hermano que trabaja en el gobierno ¿para cuándo sería posible esto? Y me regresó un comunicado del gobierno del estado en el cual dice que por el momento están suspendidas porque Puebla está en foco rojo, amados hermanos. Es decir, está en la etapa de mayor contagio nuestra ciudad. Entonces le comentaba yo al pastor David que gracias a Dios tenemos estos medios y podemos estar compartiendo la palabra de Dios a través de las redes sociales, y que gracias a Dios y al Espíritu Santo ha sido de impacto, ¿verdad? Muchas personas han estado recibiendo la palabra de Dios a través de las redes sociales, ¿verdad? Analizando la estadística de nuestra página de Casa de Dios y Puerta del Cielo, en el mes de julio, 28 días, nuestras estadísticas dicen que hemos alcanzado a 7,200 personas en esos 28 días. Y han interactuado con la página más de 4,000 personas. Y solamente tenemos 10 me gusta. Pero si te puedes dar cuenta, es muchísima gente. Así es que es una bendición. Y mientras no haya otra alternativa, pues sigamos difundiendo la palabra de Dios a través de las redes sociales. Hágalo usted, comparta el video ahorita con todos sus contactos y eso se refleja al final de la transmisión, porque ahí inmediatamente dice, cuando termina te aparece cuántas reproducciones. Y el otro día quedamos sorprendidos porque al terminar la transmisión del día, fue el día domingo, llevaba más de 250 transmisiones. Al día de hoy ese video lleva más de 500 reproducciones, amados hermanos. Así es que haga su parte, y cada quien haga su parte, y el Espíritu Santo se encargará de tocar a las personas que necesitan recibir la palabra de Dios. Así es que, una vez dicho esto, entremos a la prédica
que tiene que ver con la palabra que dimos acerca de la ciencia aumentará. Es una de las señales del tiempo del fin, de que la ciencia aumentaría. Y les decía yo que en los últimos 100 años de la historia, la ciencia ha aumentado de una manera increíble. En los últimos 20 años, la ciencia ha despegado como no tienen idea, y eso es una señal de que el tiempo está cerca, de que Cristo viene pronto. Y estando leyendo la Biblia, ¿verdad? Me encontré un pasaje donde el Señor Jesucristo está hablando con los fariseos, los doctores de la ley, y me encontré una parte donde habla de la llave de la ciencia, amados hermanos. Entonces fue algo que llamó mi atención, ¿verdad? Porque el día anterior compartimos de que la ciencia aumentaría, pero en este pasaje que ahorita lo vamos a ver, habla de la llave de la ciencia, la llave de la ciencia. Entonces, de acuerdo a lo que compartimos ese día, pues me hizo clic, ¿verdad? No solamente de que la ciencia aumentaría, no solamente, acuérdense de que existe el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿verdad? Sino que hay una llave de la ciencia, hermano. Y usted no necesita ser muy inteligente, ¿verdad?, para saber para qué sirve una llave, ¿verdad? Eso lo sabe hasta un niño de 10 años. ¿Para qué sirve esta llave? Para abrir y para cerrar. Entonces hay una llave de la ciencia que abre la ciencia o que cierra la ciencia. Obviamente acuérdense que nosotros tenemos que proclamar la ciencia del bien y no la ciencia del mal. Porque por ahí andan quienes tienen la llave de la ciencia del mal, ¿verdad? Y difunden un montón de teorías, de doctrinas que van contrarias totalmente a la palabra de Dios. Así es que entremos a este tema, la llave de la ciencia. Y quisiera recordarles lo que es la ciencia. La ciencia es el conocimiento verdadero de las cosas. Esa es la ciencia. Alguien que tiene ciencia es una persona que tiene un conocimiento verdadero de todas las cosas, que conoce todas las cosas, pero de manera verdadera. Ciencia del bien y no ciencia del mal, hermano. Cuando nosotros tenemos ciencia de Dios, hermanos, la ciencia verdadera de las cosas, entonces tenemos una llave. Lo que yo les decía, ¿verdad? Cuando tú tienes ciencia y conoces, ¿verdad? Tienes el conocimiento verdadero de las cosas, entonces tú tienes una llave poderosa. Porque el conocer la verdad de las cosas es una llave que te va a abrir puertas. Entonces nosotros tenemos esa llave, que como todas las llaves, hermanos, sirven para abrir o para cerrar. En este caso, ¿para qué se nos es dada la llave de la ciencia? Pues para abrir, hermano, para abrir el reino de los cielos. Cuando tú tienes conocimiento verdadero de la palabra de Dios, es una llave que abre el reino de los cielos, no solamente para ti, sino para todos los que te escuchan, para todos los que te siguen, para todos aquellos que estás enseñando, que estás discipulando. Y esto es maravilloso, una llave, porque eso te da un mayor entendimiento, una mayor comprensión de que el conocer la verdad es una llave poderosa. Y eso es una realidad, tanto en lo natural como en lo espiritual. Les decía yo en esa prédica que las personas que tienen mayor conocimiento, hermanos, son las personas más inteligentes, que más sobresalen. ¿Por qué? Porque tienen conocimiento. Obviamente aquí estamos hablando del conocimiento verdadero. Eso es lo que te da una llave poderosa de sabiduría para cualquier tema, para cualquier situación, y en este caso específico para abrir el reino de los cielos. En estos mismos momentos hay muchísima gente que está necesitando que alguien le abra el reino de los cielos. ¿Quién le va a abrir? Aquellos que tienen un conocimiento verdadero de las cosas. La gente está necesitada de conocer la verdad. Tiene hambre. Y en esa necesidad y en esa hambre, escucha de todo, hermano. Tanto conocimiento verdadero como conocimiento falso. Porque tiene hambre, porque tiene necesidad. Entonces, en este momento de oportunidad es ahí donde nosotros debemos de compartir esa llave de la ciencia que abre el reino de los cielos y que lleva a la salvación de las almas. Avanzamos, amados hermanos. La llave de la ciencia. La llave de la ciencia es el acceso de las Sagradas Escrituras. Te lo repito, la llave de la ciencia es el conocimiento de las Sagradas Escrituras, hermano.
Si tú tienes el conocimiento verdadero de las Escrituras, tienes una llave, hermano. De tal manera que puedes abrir y también puedes cerrar. Pero si tú no conoces las Escrituras, hermano, pues no puedes ni abrir ni cerrar. No puedes entrar tú, ni puedes permitir que otros entren. De ahí la importancia, ¿verdad?, que hemos venido repitiendo: lea la palabra de Dios, mediten en la palabra de Dios. Y ahora tú puedes entender por qué el Señor hace tanto énfasis en que meditemos la palabra, que guardes la palabra en tu corazón, que hagas la palabra, que se la enseñes a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Porque ese es conocimiento, es una llave, hermano, que abre la bendición de Dios, que abre el cielo, que abre el reino de los cielos. No solamente para que entremos nosotros, sino para que podamos permitir que otros entren, amado hermano. La llave de la ciencia es el acceso al conocimiento. Si no conocemos las Sagradas Escrituras, hermano, pues estamos ignorantes. La autoridad, las Sagradas Escrituras es la autoridad sobre la explicación de la palabra de Dios. Cuando tú conoces la palabra de Dios, entonces tienes autoridad para explicar la palabra de Dios a otros, la cual habían manipulado los intérpretes de la ley para cerrar el camino al cielo a los que querían entrar. Porque ahí es el pasaje donde digo que el Señor Jesucristo está hablando con los doctores de la ley. Fíjate qué interesante, los doctores de la ley. ¿Quién eran los doctores de la ley? Era gente preparada, capacitada en la Torá, en el Talmud. O sea, que conocía la palabra de Dios. Y le voy a leer, está en Lucas capítulo 11, versículo 52, y les está diciendo el Señor Jesucristo: ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impediste. Fíjate, ¿quiénes eran los doctores de la ley? Pues los que conocían la palabra de Dios, los estudiosos, los preparados. Entonces, el conocimiento, ¿qué es, hermano? Una llave. Y por eso le dice el Señor Jesucristo que quitaron la llave de la ciencia. Porque la responsabilidad de los sacerdotes, como hoy en día de nosotros, es abrir con la llave de la ciencia a los que quieren entrar en el reino de los cielos. Pero ellos, en lugar de abrir, ¿verdad?, por su religiosidad, por sus costumbres, ¿verdad?, por anteponer sus costumbres a la palabra de Dios, dice: ni entran ustedes al reino de Dios, ni permiten que los que quieren entrar entren. Pero es su responsabilidad, porque ustedes tienen la llave, porque la llave de la ciencia es el conocimiento de las Sagradas Escrituras. ¿Quién tenía el conocimiento de las Sagradas Escrituras? Pues los doctores de la ley. Pero ese es un fenómeno, un síndrome que hasta el día de hoy, ¿verdad?, de hermanos de la palabra de Dios que creen que por saber tanto ellos pueden manejar la ley como ellos quieren. Y no es así. Y el Señor Jesucristo vez tras vez vino a enseñarles, ¿verdad?, que más allá de la ley, ¿verdad?, tenemos que poner en práctica el fruto del Espíritu, el amor. Porque ellos, por su religiosidad y por su conocimiento, ¿verdad?, no permitían que entraran. Si había alguien que estaba en pecado, no lo condenaban, lo rechazaban. Tú no entras ni de chiste, estás en pecado. Y lo podemos ver a través de las Escrituras. Cuando trajeron a la mujer adúltera, ya la querían apedrear ellos, teniendo ellos el conocimiento de la ley, de la palabra de Dios, la llave de la ciencia. ¿Qué necesita que fue sorprendida en adulterio? Que le abrieran el reino de los cielos, no que se lo cerraran, hermano. Entonces ellos mismos que luego se fueron la ley de Moisés dice que a tales mujeres las apedremos. Y por eso la Escritura dice que la ley, hermano, en el amor. Porque contra el amor la ley, hermano. Entonces, en lugar de ser religioso y de estar impidiendo que la gente que quiere entrar al reino de los cielos no entre, si conocemos la palabra de Dios, ¿verdad? Porque toda esta enseñanza se deriva de un fariseo que le hizo una pregunta al Señor, ¿verdad? Y le dijo, ¿qué debemos hacer para heredar el reino de los cielos? Y él le dijo, pues guardar la ley. ¿Qué dice la ley? Y él le dijo: amarás a Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Entonces el Señor Jesucristo le dijo, pues, ve y hazlo. Y él, queriéndose justificar, el fariseo dice, pero ¿quién es mi prójimo? Y entonces ya le da la parábola del buen samaritano, hermano, que dice que, ¿verdad?, asaltaron a un judío, lo asaltaron, lo golpearon, le quitaron todo y lo dejaron. Un levita, ¿verdad?, un siervo de Dios, le dio la vuelta y se fue. Pasó un sacerdote y también lo vio y se fue. Dice, y finalmente pasó un samaritano. Fíjate el ejemplo que da. El levita y el sacerdote pues eran judíos, eran siervos de Dios, y el samaritano pues era alguien que iban en contra los unos con los otros, ¿verdad? Porque dice la escritura que judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Pero dice que el samaritano fue movido a misericordia, ¿verdad? Y lo llevó y lo puso en un mesón. Y salió y le dijo al mesonero, dice, guárdale y todo lo que gaste, cuando venga yo te lo pago. Entonces les contesta el Señor Jesús, ¿cuál de los tres crees que fue su prójimo? Eso que el que le ayudó. Le dice el Señor Jesucristo, pues ve y haz lo mismo. O sea, no le cierres el reino de los cielos por la religiosidad, por las tradiciones, hermano, porque a veces así somos. En lugar de mostrar amor, de mostrar misericordia, ¿verdad? No, ese es pecador, ese no puede entrar. Ese no puede entrar a la iglesia, ese no puede bautizarse, ese no puede esto, no puede aquello. Cuando nosotros como sacerdotes, como hijos de Dios, tenemos la llave, hermano. Es nuestra responsabilidad permitir que los demás entren. Avanzamos, amados hermanos. También en la escritura se habla de la llave de David, hermano. La llave de David, el rey David. El Señor es el santo y verdadero, el Señor Jesucristo. El que tiene la llave de David, hermano. Escucha, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Esa es la llave de David. Abre, ¿verdad? Y nadie puede cerrar, y la que cierra y ninguno puede abrir, hermano. Entonces es una llave maravillosa que David utilizaba, ¿verdad? Cuando se hallaba en momentos de conflicto, de aflicción, de problemas. ¿Qué crees que utilizaba David? La llave. Él sabía cómo abrir, ¿verdad?, para entrar en el reino de Dios y tocar el corazón de Dios. Por eso se le... ¿Y qué es una llave? El que tiene el conocimiento verdadero de la palabra de Dios. Aquel que conoce cómo es su Dios, que le agrada a Dios. Por eso el rey David escribió mucho de cómo es Dios, hermano. ¿Por qué? Porque él tenía una llave, hermano, que le abría el acceso a Dios. Y esas llaves las tenemos escritas en Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, donde habla de los reyes. En los Salmos que habla del rey David, hermano. Esa es una llave. El tener el conocimiento verdadero de la Escritura es una llave. Porque si tú sabes cómo acercarte a Dios, cómo agradar a Dios, es una llave. Acuérdese que compartíamos que para acercarte a Dios, número uno, te tienes que acercar con fe y te tienes que acercar en humildad. Y eso que compartí esa vez, pues es una llave, hermano. Porque si tú para concederte tu petición y te humillas, abre para que te conceda el Señor tu necesidad. La llave de David comprende la autoridad de Cristo resucitado. El que tiene esa llave tiene la autoridad de Cristo, que desciende del linaje de David. ¿Y por qué el Señor Jesucristo tenía esa llave, amado hermano? Porque él mismo lo declaraba: yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad de mi Padre. El mismo Espíritu Santo no hace lo que quiere, sino hace lo que ve y lo que ve del Padre y del Hijo. Esa es una llave, hermano. Entonces imagínate si el Señor Jesucristo no hace lo que Él quiere, sino lo que el Padre, con más razón nosotros. Y los fariseos, ¿qué hacían? Lo que decía el Padre. No, hacían lo que ellos creían que era justo, que era correcto. Y en lugar de abrir, cerraban.
Pero lo más tremendo, dice ahí la Escritura, no entraban ellos ni tampoco dejaban que los que querían entrar entraran. Entonces, ¿me estás entendiendo la importancia de la llave de la ciencia? Es conocer la palabra de Dios. Y el Señor nos lo está reafirmando y reiterando. Conoce la palabra de Dios, guárdala en tu corazón, escríbela en tu mente, medítala, enséñala a tus hijos, a tus nietos la palabra de Dios, porque esa es una llave de la ciencia, del conocimiento de la verdad. Jesús acusó a los intérpretes de la ley. Ellos eran estudiosos de la ley, hermano. Carla, por su religiosidad, por su radicalismo, por sus tradiciones. Los acusó, fíjense. Número uno, los acusó de haber quitado la llave de la ciencia. Ellos tenían la llave para poder dejar entrar a la gente y poder entrar ellos a través del conocimiento verdadero de la palabra de Dios. Arrebataron y monopolizaron el conocimiento espiritual usando de forma distorsionada la autoridad de las enseñanzas. O sea, ellos se lo adueñaron, ellos lo apropiaron. No sé si te suene conocido por ahí alguna religión, ¿verdad?, que se adueñaron de la palabra del conocimiento, lo arrebataron, lo monopolizaron, el conocimiento espiritual, usando de forma distorsionada la autoridad de las enseñanzas. Número dos, son llamados a enseñar, hermano, a explicar, a aclarar, a definir las Sagradas Escrituras, pero no lo hicieron. No te suene conocido, ¿verdad? Ustedes no pueden leer la Biblia. Solamente ciertas personas ungidas pueden leer las Escrituras. Durante muchos siglos se prohibió, ¿verdad?, a la gente leer las Escrituras. Es más, estaban en latín, hermano. No cualquiera podía acceder al latín, no tenía la preparación, no tenía el conocimiento. Solamente ciertas personas eran las que tenían el conocimiento, pero ni entraban ellas, ni dejaban entrar a los que querían entrar. Entonces esos intérpretes de la ley, ¿verdad?, debían explicar, aclarar y definir las Sagradas Escrituras, pero no lo hicieron, hermano. Punto número 3, Jesús dijo que ellos mismos no entraron. Y a los que trataban de entrar, se lo impidieron, hermano. ¿Sería que sus enseñanzas eran confusas, tortuosas y de difícil comprensión? Y eso es lo que pasa hasta el día de hoy, hermano. ¿Verdad? Hay religiones que sus enseñanzas son confusas, son tortuosas y difíciles de comprender, hermano. Entonces, si tú no tienes una enseñanza confusa, tortuosa y difícil de comprender, ¿cómo vas a entrar, hermano? Si no entiendes, que explicar, no te hace más confuso el conocimiento de la verdad. Por eso el Señor Jesucristo declaraba que la ley no es pesada, que la ley no era complicada. Y los fariseos pueden decir, ¿cómo que la ley no es complicada? Sí, porque ellos lo veían de una manera confusa. Pero realmente la ley se cumple en el amor. En lugar de tan estrictos, mostrar misericordia y amor. Habló mucho durante su ministerio de misericordia y verdad. Si pecaste, eres un pecador, transgrediste la ley, esa es la verdad, pero primero va la misericordia. Porque si no hay misericordia, nadie pudiera entrar, hermano. ¿Por qué fue que todos los que hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador podemos entrar a la salvación? Porque no por la ley nadie sería salvo. Entonces las enseñanzas hasta hoy en día de ciertos movimientos son confusas, hermano. Son tortuosas y de difícil comprensión. Hay mucha gente que va de buen corazón, hermano.
entrar a la salvación, no puede entrar en el reino de Dios, aunque en su corazón sincero él quiere buscar a Dios, porque se lo impide. También ellos tampoco entran, ni dejan entrar a los que quieren entrar, amados hermanos. Como los intérpretes de las Sagradas Escrituras en Israel no cumplieron con el sagrado legado de usar la llave de la ciencia en beneficio de la congregación, salvación y espiritualidad del pueblo, el Señor Jesucristo le dio la llave de la ciencia, escúchame bien, ¿verdad? Como los intérpretes de las Sagradas Escrituras no cumplieron con el sagrado legado de usar la llave de la ciencia en beneficio de la congregación, de la salvación y de la espiritualidad del pueblo, el Señor Jesucristo a los apóstoles para que ellos enseñaran correctamente la palabra de Dios y aclararan el camino de la salvación a los oyentes, ¿verdad? Y por eso los fariseos se enojaban en contra del Señor Jesucristo. Dice, porque ¿quién es este para perdonar pecados? ¿Quién es este para sanar? Importantes sus tradiciones del día de reposo, cuando el Señor Jesucristo sanaba a un enfermo. Entonces, el tener el conocimiento de la verdad de la palabra de Dios implica también una gran responsabilidad de permitir que otros entren al reino de los cielos y poder entrar también nosotros. Como Señor de la llave de la ciencia, el Señor Jesús la entregó a la iglesia en el día del Pentecostés. ¿Quién es la llave de la ciencia ahora, hermano? La iglesia. ¿Cuál iglesia? La que enseña la verdad. La verdad de las cosas que están escritas en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para desarrollar su ministerio de la iglesia de explicadores con la iluminación del Espíritu Santo, a fin de predicar el evangelio de la paz a los pecadores con la mayor claridad posible, hermano. La gente necesita entender el mensaje de salvación, hermano, de una manera clara, de una manera sencilla. El Señor Jesucristo no vino a imponerles cargas, sino a hablarles de una manera sencilla el evangelio, hermano. A fin de predicar el evangelio de la paz a los pecadores con la mayor claridad posible, y a los cristianos una palabra de ciencia llena de belleza, frescura, provecho y edificación, hermano. Entonces, cuando la palabra es enseñada de esta manera, ¿verdad? Con la llave de la ciencia, pues entonces tú entiendes la palabra de Dios, comprendes el evangelio. ¿Y qué es lo que haces? Entregarte a tu Señor Jesús, entregarte al ministerio, a servir a Dios, porque entiendes de una manera clara, no de una manera sofisticada. Porque entre mayor conocimiento tiene la gente, híjole, espirituales, andan flotando, no caminan, flotan, hermano. Y hay gente que no entiende de qué habla, cuando el evangelio debe ser transmitido de una manera sencilla, de una manera correcta, como el Señor Jesús. ¿Cuál es el compromiso de la iglesia con la llave de la ciencia? La iglesia tiene la llave, hermano. Cada uno de ustedes pertenece a la iglesia y debes de tener esa llave. ¿Cuál es la llave de la ciencia? El conocimiento verdadero de la... Y si tú no tienes conocimiento de las Escrituras, pues no tienes la llave, hermano. Porque cada uno de los cristianos, de los congregantes, manejar esa llave para que otros entren a la salvación, al reino de los cielos. Si tú no tienes conocimiento de la verdad, no puedes entrar tú ni permites a otros. Y hoy en día hay mucha gente que quiere entrar. ¿Quién les va a guiar? Pues el que tiene el conocimiento verdadero de la palabra de Dios. ¿Cuál es el compromiso de la iglesia? La iglesia está llamada a enseñar, a aclarar, a explicar, a profundizar, a equipar, a entrenar, establecer y facilitar lo difícil, hermano.
Imagínate que yo estuviera aquí predicando en latín. Pues no me iban a entender nada, y en lugar de facilitarles el acceso, pues se los bloqueo, les impido. Pero si yo les hablo en español y les hablo en términos sencillos, ustedes entienden y juntos entramos en el reino de Dios. Es el compromiso y la responsabilidad de cada generación del pueblo de Dios. Es nuestro compromiso y nuestra responsabilidad. No podemos caer en el plano de los intérpretes de la ley, hermano, que por su legalismo extremo y tradiciones humanas bloquearon la entrada al reino de los cielos a muchos. Pasa cuando empieza a haber mayor conocimiento. Hay gente que cuando no tiene conocimiento, pero va adquiriendo un poquito de conocimiento, híjole, y se va volviendo fariseo, del síndrome del ladrillo, ¿verdad? Apenas aumentó su conocimiento, el tamaño de un ladrillo, y ya se marea. Wow. Yo voy a decir cómo son las cosas. Y dice aquí que no podemos caer en el plano de los intérpretes de la ley, que por su legalismo extremo, ¿verdad? Porque alguien que conoce la palabra de repente se vuelve legalista, hermano. No, tú estás en pecado, tú no puedes participar. No te puedes bautizar, no puedes tomar la Santa Cena. No puedes servir en la iglesia. Por su legalismo extremo y tradiciones humanas, ¿verdad? Anteponían las tradiciones a la palabra de Dios. Bloqueaban la entrada del reino de los cielos a muchos que querían entrar, hermano. Hoy en día hay mucha gente en diferentes, con un corazón sincero, con un deseo sincero de acercarse a Dios. Doctrinas, en lugar de permitirles el acceso, se los prohíben. El Dios de Israel dijo a través del profeta Oseas, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y ahí está la clave. Le faltó conocimiento. En otras palabras, la llave de la ciencia. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Y por qué le faltó conocimiento? Porque los que tenían la responsabilidad de enseñarle la palabra de Dios no la enseñaron. Era muy estricta, de tal manera que el pueblo no entendió. Entonces, cuando el pueblo no tiene quien le guíe, quien le dé la palabra, el pueblo perece. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, dice el Señor. Y por cuanto te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Entonces está hablando a los sacerdotes que eran los encargados de llevar, ¿verdad?, de la llave de la ciencia a los responsables de llevar la llave de la ciencia, el pastor. Y en el hogar, ¿quién es el responsable? Pues el padre, el sacerdote del hogar, es el que tiene la llave de la ciencia, el conocimiento verdadero de la palabra de Dios. Y hoy en día hay muchos problemas, mucho sufrimiento, mucha confusión en las familias, aún cristianas, porque, ¿verdad?, el sacerdote no tiene un conocimiento verdadero de la palabra de Dios y tampoco la está enseñando de una manera correcta a su familia. Es increíble escuchar, ¿verdad?, a la gente que se dice cristiana y que sus enseñanzas están basadas en doctrina, en tradiciones, o que son muy estrictos, muy religiosos, y ni entran ellos ni permiten que los otros entren. Israel transgredió por falta de conocimiento, pero la iglesia no perecerá, hermano, porque ha sido levantada por Dios con la revelación y el conocimiento de la llave de la ciencia. Nosotros, como iglesia de Dios, debemos de tener esa llave de la ciencia, el conocimiento verdadero de la palabra de Dios, amados hermanos. Por lo cual está marcada la iglesia con un destino de triunfo y bendición en Cristo Jesús. Porque tenemos la llave, hermano. La llave del conocimiento de la verdad, de todas las cosas y de los seres creados. Y cuando tienes ese conocimiento, esa llave tú la usas a tu favor, para abrir o para cerrar, para entrar y para dejar entrar a otros.
Qué tremenda bendición. ¿Cuál es esa llave? La palabra de Dios. La llave de David, él conocía la palabra de Dios. Y él nos enseña cómo nos debemos de acercar a Dios, a través de lo que él aprendió, de lo que él pasó. Por eso consiguió la llave de la ciencia. Él dijo en el Salmo 51, los sacrificios que a Dios le agradan es un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado. Tú no desprecias, Dios. Entonces, ¿cómo te debes de acercar a Dios? Con un espíritu quebrantado, ¿sí? Y un corazón contrito y humillado delante de Dios. Esa es una llave, hermano. Pero si te quieres acercar orgulloso, altivo, no vas a ser justificado porque no estás usando la llave de la ciencia. Hace 20 siglos el Señor le entregó a la iglesia la llave de la ciencia. En la iglesia primitiva les entregó la llave a los apóstoles, la llave de la ciencia, la palabra de verdad para que la enseñaran. No nos quedemos en lo menos, hermanos, cuando se nos ha entregado lo máximo. Estamos desafiados a vivir la vida como es, conforme a las Sagradas Escrituras. ¿Sabe usted por qué hoy en día batallan las familias, hermanos? Porque no tienen conocimiento de la verdad. Y si tienen conocimiento de la verdad, no la obedecen, no la ponen en práctica. Y mientras sigamos haciendo eso, no vamos a poder entrar, ni vamos a permitir que otros entren. Así es que el Espíritu Santo nos está dando a entender que necesitamos conocer de las cosas. Y aquí están escritas, hermano. ¿Y quién nos lo va a revelar? El Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen wow? Y por último, amados hermanos, el eslogan de nuestra congregación, ahí la lona grande afuera, que dice: enseñamos la palabra de Dios tal y como es, a los hombres tal y como son. Y le vamos a añadir ahora, porque eso quiere decir que enseñamos la palabra de Dios tal y como es, a los hombres tal y como son, es la llave de la ciencia. El conocimiento verdadero de las cosas, que es la palabra de Dios, la enseñamos tal y como los hombres tal y como son. No necesitamos más. Esa es una llave que abre el reino de los cielos y que nos permite entrar a nosotros, y que al mismo tiempo permitimos que otros entren. Y les decía yo que en estos tiempos, ¿verdad?, estamos viendo que hay mucha necesidad, que hay mucha gente que quiere entrar, hermano. Hay mucha gente que quiere entrar, pero que por legalismo, por costumbre y por mucho conocimiento, ni entramos ni dejamos que otros entren. Y eso es muy delicado, porque cuando viene una persona, una oveja nueva a Cristo con necesidad de Dios, y una persona legalista la bloquea, es probable que esa persona nunca en su vida quiera volver a pararse en una iglesia. Y eso es lo que hacían los fariseos, quienes eran los responsables de conocer la ley y de poder enseñarla al pueblo. Así es que no caigamos en ese espíritu de religiosidad, de fariseísmo, o de pretender que sabemos mucho de la palabra de Dios. La misma Escritura lo establece, que la letra mata, pero el espíritu es el que vivifica. El mucho conocimiento de la palabra te mata, pero el espíritu es el que te vivifica. Lo que la mayoría de la gente necesita ahorita que está buscando a Dios es misericordia, es amor, es perdón. Así es que vamos a orar, amados hermanos, y yo espero que usted esté guardando todo esto en su corazón y lo esté poniendo por práctica. Desde los jóvenes hasta los adultos, hasta las personas de la tercera edad, hermanos. El consejo de Dios.
y obtengan esa llave de la ciencia, el conocimiento verdadero de las cosas, porque eso te va a ayudar en todas las áreas. Si viene alguien a ti para pedirte consejo sobre cualquier tema, sobre cualquier asunto, y tú tienes esa llave para que él entre o para que él salga, según sea la necesidad. Pero si tú no tienes esa llave, pues ni puedes abrir a otros. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta noche, porque tú nos muestras, Dios, que tú nos has dejado esa llave de la ciencia, que es el conocimiento verdadero de las cosas y que es nuestra responsabilidad poder permitir que la gente que te pueda entrar en el reino de los cielos y no ser impedimento ni estorbo, porque el único que puede juzgar, el único que puede en un momento dado cerrar la puerta, eres tú, Señor. Y vemos vez tras vez en las Escrituras que tú no cerraste las puertas a nadie, a ningún hombre o mujer, aunque fueran pecadores. Tú, teniendo esa llave de la ciencia, abriste para que ellos pudieran entrar. Y hoy en día es de la misma manera. Permítenos, Señor, poder tener ese conocimiento y actuar conforme a la voluntad del Padre, del Hijo. Te bendecimos en esta noche y te damos gracias en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Y si hay alguien que nos está siguiendo por primera vez, amados, y le quieres entregar tu vida al Señor, has estado tratando de entrar, ¿verdad?, al reino de Dios, y has encontrado muchos obstáculos de diferentes maneras. Quizás incluso algunos ministros, ¿verdad?, entre comillas, te han obstaculizado, y en lugar de dejarte entrar, te han dado la entrada. Hoy tú sabes que lo que te da la entrada es el conocimiento verdadero de las cosas que está escrito en la palabra de Dios. Y que para que tú puedas entrar en el reino de los cielos, lo primero que tienes que hacer es recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y si lo quieres hacer en este momento, lo único que tienes que decirle: Señor, perdona mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados, de todas las cosas malas que he hecho. Perdóname, porque no tenía conocimiento de la verdad. Pero hoy, y que sé que esa verdad es una llave que me abre el reino de los cielos, yo decido en este día de mi corazón, Señor Jesús, y recibirte como mi Señor y como mi Salvador. Entra en mi vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Qué bendición, hermanos, el poder tener el conocimiento. Una llave, wow, que abre y que cierra, y que nos ha sido dada para abrirle a otros que andan buscando el reino de los cielos. No sigan escudriñando las Escrituras, pónganla en práctica, comparta la palabra a través de estas redes sociales. No se le olvide compartir el video, darle me gusta, suscribirse al canal. Gracias a Dios llegamos a 203 suscriptores, ¿verdad? Que se dice fácil, que no son muchos, pero para llegar a 200 no cualquiera, hermano. Solamente por la gracia de Dios. Y porque cada uno hacemos lo que tenemos que hacer, compartir la palabra de Dios. Y les decía al inicio de la predicación que nuestra página de la iglesia tiene más de 7,400 personas alcanzadas en este mes. 4,200 que están interactuando con las publicaciones y 10 me gustas. Entonces imagínense, si tenemos 10 me gusta, quiere decir que muchos de la iglesia ni siquiera se han metido para darle me gusta. ¡Qué barbaridad, amados hermanos! Yo le animo a que usted sea sabio, entendido, y que busque esa llave de la ciencia, que conozca la verdad
para que pueda entrar y pueda abrirle el camino a otros. Que Dios los bendiga. Y también recordarles que algunos ya se han de haber enterado, ¿verdad? Abrí mi nuevo canal que se llama El Éxito Auténtico. Lo abrimos el día de ayer y gloria a Dios, ese va más rápido, obviamente porque ya hay un antecedente, ¿verdad? En el primer día que lo abrimos se suscribieron 15 personas, hermanos, y lleva 50 reproducciones, gloria a Dios. Y la idea es llevar a la gente al éxito auténtico de acuerdo a como lo establece la llave de la ciencia, el conocimiento verdadero de las cosas que emanan de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y nos vemos pronto. Un saludo y un abrazo. Hasta el domingo. Dios les bendiga.